Aparte de eso, una vez que ya sepamos cuál es la fuerza de gravedad, podemos eh, juntarlo con lo que sabemos de movimiento. Ahí ya me puse a grabar, Nati, con lo de movimiento circular, como para empezar a saber a qué velocidad va a ir moviéndose esto hacia allá. ¿Ya? También podemos calcular eh, hartas cositas y empezar a ver lo que es la orbitación de los planetas. ¿Ya? Entonces, primero partamos haciendo este cálculo de acá. ¿Cuánto va a ser nuestra fuerza de gravedad? ¿Ya? Entonces, sabíamos que G valía 6,67 por 10 elevado a menos 11. La masa de la Tierra, eh, la teníamos por aquí, la masa es 5,976 elevado a 24. 5,976 por 10 elevado a 24. ¿Ya? Eso es la masa de la Tierra. Y por la masa del Sol, que la masa del Sol es 1,989 por 10 elevado a 30. 1,989 por 10 elevado a ver, vamos a correr esto un poquito para que sea más bonito. Ya, entonces tenemos que la fuerza era 6,67 por 10 elevado a 11 por la masa que era 5,976 por 10 elevado a 24 por 1,989 por 10 elevado a 30. ¿Ya? Entonces tendría siendo la masa de la Tierra. Tierra, Sol. Y todo eso va a estar dividido por la distancia que hay entre la Tierra y el Sol al cuadrado. Ahora bien, eh, la distancia del Sol a la Tierra es 149,496,00,000 kilómetros. ¿Ya? Y teníamos que transformar eso a notación científica en metros. Se supone que para transformarlo a metros hay que agregarle 3 ceros más. Y para transformarlo a notación científica sería 1,496. Ahí le pongo la coma y cuento cuánto hace ya. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11. Sí, es menos 11 ese de ahí. 600 elevado a 3 kilómetros. 149, 600. A ver, es 149.600. Ya. Eso, ese es el número en kilómetros de aquí. 149.600 mil kilómetros que hay al Sol. Para pasarlo a metros son 3 ceros más. Y para pasarlo a notación científica le coloco la coma ahí y cuento hacia allá. Entonces tenemos 369, 11. Ya entonces sería por 10 elevado a 11. Entonces, vendría siendo 1,496 por 10
elevado a 11 y eso va a estar a su vez elevado al cuadrado, ¿ya? Porque es radio al cuadrado. Una vez que tengo eso, lo empiezo a desarrollar. Recuerden cómo tenía que hacer primero. Primero tengo que elevar este numerito de aquí al cuadrado, el de abajito. Entonces elevo el 1,496 al cuadrado. Me queda 2,238. Y ese por 10 elevado a 11, al elevarlo al cuadrado me queda elevado a 22. Y una vez que tengo eso, puedo juntar todos los números. 6,67 por 5,976 por 1,989 dividido 2,238. Y todo eso va a estar por 10 y junto a las potencias de 10. Entonces el primero vendría siendo menos 11, después más 24, después más 30, y a eso le tengo que restar 22. Finalmente hago la operación en calculadora. 6,67 por 5,976 por 1,989 dividido 2,238, que me da 35,425. Y todo eso va a estar por 10 elevado a esta suma. Menos 11, más 24, más 30, menos 22, que me va a dar 21. Entonces, ese resultado de ahí es la fuerza de gravedad que hay entre el Sol y la Tierra, que vendría siendo 35 por 10 elevado a 21 newtons, que es un número gigante, obviamente. Una vez que ya tenemos eso, podemos empezar a calcular o pensar como en la órbita que va a ir teniendo la Tierra alrededor del Sol. Entonces, para eso, primero eh, tienen que ir sabiendo las siguientes cosas, ¿ya? Ahora, lo que ustedes ya deberían estar manejándose o acostumbrándose es hacer este tipo de cálculos, ¿ya? Yo debo poder pedirle cualquier fuerza de gravedad de cualquier planeta y tienen que hacer esto solamente. Buscar los datos que se buscan en internet, cuánto es la masa de la Tierra, la masa del planeta, la distancia que hay al Sol o a la Luna, etcétera. Y en el fondo tienen que saber utilizar esta notación científica. Recuerden que siempre es como esto, juntar los números, elevar la parte de abajo al cuadrado correctamente, eso significa que eleva tanto al número como a la potencia, y después juntar todas las potencias de 10 a un lado, todos los números al otro lado, y eso se mete a la calculadora, finalmente. ¿Ya? Entonces, una vez eso, queremos saber a qué velocidad va la Tierra alrededor del Sol. Entonces, para eso yo me tengo que ir recordando un par de cosas de física. Primero, yo sé que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, y aparte, yo sé que en un movimiento circular, si yo quiero saber la velocidad a la que va el objeto del lado, esa es la velocidad tangencial, ¿ya? La velocidad tangencial es igual a la velocidad, eh, bueno, angular por el radio, pero el dato que yo voy a usar para sacar la velocidad tangencial es la aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta vendría siendo eh, la velocidad tangencial al cuadrado dividido R. ¿Sí era eso? Sí, ¿no? Porque era VT por W, W, sí, W, velocidad tangencial al cuadrado dividido R. Y esa es la que vamos a usar nosotros para sacar
eh, la de un planeta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque vamos a tener la aceleración que vendría siendo la aceleración centrípeta y eso se saca de acá. Entonces, nosotros tenemos la fuerza. Si ya tenemos la fuerza, también tenemos la masa y nos falta solamente la aceleración, que vendría siendo la aceleración centrípeta. Para eso, yo utilizo este numerito de acá abajo, el de aquí, y dije ya, la fuerza con la que se atrae el Sol y la Tierra es de 425 por 10 elevado a 21. La masa de la Tierra vendría siendo, era 5,976 por 10 elevado a por 10 elevado a 11, no 11, a 27, 27, eh, 24, y tendría la aceleración. Entonces, tengo que dividir ese número con ese. Me quedaría 35,425 por 10 elevado a 21 dividido 5,976 por 10 elevado a 24. Y eso va a ser igual a la aceleración. A la aceleración en el fondo que hay entre el Sol y la Tierra, que vendría siendo como la centrípeta. Entonces, divido 35,425 dividido 5,976, que se me da 5,927. ¿Y qué pasa con las potencias? El 21 se resta con el 24 y me queda por 10 elevado a menos 3. Esa vendría siendo la aceleración. ¿Ya? 4,25, 35, 21. Ahora, si uno piensa en esto en términos de aceleración, es una aceleración muy, 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 muy pequeña. Fíjense que nos queda un por 10 elevado a menos 3. Eso sería como 0,005 aproximadamente de aceleración. Es una aceleración centrípeta pequeña, pero tienen que pensar que la Tierra se demora un año en dar la vuelta completa al Sol. ¿Ya? Su velocidad angular, de hecho, si nosotros calculamos la velocidad angular, lo vamos a hacer después, eh, es de un año partido, ya, pero eso es tema después. Sigamos con esto. Entonces, ya tenemos la aceleración centrípeta que hay entre el Sol y la Tierra. Sol y la Tierra, ¿ya? Y tenemos que calcular la velocidad tangencial, que es la velocidad a la que va la Tierra alrededor del Sol. Para eso metemos este numerito aquí y lo reemplazamos. Vendríamos teniendo 5,927 por 10 elevado a menos 3. Y eso va a ser igual a la velocidad tangencial al cuadrado, dividido el radio. Ahora, el radio era el mismo radio que habíamos usado hace un rato, que era de 149.600. 100, bueno, era 1,496 por 10 elevado a 11. Este 11 sí es positivo, ¿ya? Y finalmente, eso es lo que voy a tener que ir despejando. Entonces, paso multiplicando este numerito de acá abajo, el 1,496 por 10 elevado a 11, me queda 5,927 por 10 elevado a menos 3 por 1,496.
496 por 10 elevado a 11 igual a la velocidad tangencial al cuadrado. Multiplico, de nuevo, recuerden siempre el número con número, 5,927 por 10 elevado a, no, 5,927 por 1,496, me queda 8,866 y menos 3 más 11 va a quedar por 10 elevado a 8. Esa es la velocidad tangencial al cuadrado. Finalmente a eso le tengo que aplicar una raíz cuadrada. Me queda la raíz de 8,866, raíz de 8,866. Me queda 2,978. Y la raíz de 10 elevado a 8 se divide a la mitad. Eso es el siguiente cálculo. Raíz de 10 elevado a 8 se divide a la mitad porque acá hay un 2. Se simplifica en el fondo la potencia con la raíz. Me queda 10 elevado a 4 por 10 elevado a 4. Y esa va a ser la velocidad tangencial en metros por segundo. Profe, el radio que cuando analizamos dos masas es la distancia entre estas. Exactamente, ese es el radio que nosotros utilizamos, la distancia que hay entre las dos masas, en este caso el Sol y la Tierra. ¿Ya? La distancia Sol a Tierra. Ahora, ese numerito, si lo transformamos a lo que es, sería 2.978, no, sería correr la coma 4 espacios hacia la derecha. 9780 sería 29.780. Ahora, si ustedes googlean la velocidad de traslación de la Tierra, le va a aparecer el siguiente dato. Compartir aquí. Velocidad de traslación de la Tierra, que es la velocidad a la que va. Y fíjese que es de 29.000,8 kilómetros por segundo. Voy a poner en metros por segundo, si quieren. Ahí. No, la traslación. Bueno, ahí. 29.000,8 kilómetros por segundo, que es exactamente lo mismo que acabamos de calcular. A ver, ¿verdad? Esto está en metros por segundo, eso 29.780 metros por segundo. Y para pasarlo a kilómetros hay que dividirlo por 1000 y quedaría 29.078 kilómetros por segundo. ¿Ya? Si se fija, obviamente no es exactamente el mismo porque la Tierra no siempre va a la misma velocidad, estamos suponiendo que es un círculo, pero es un número muy cercano al que muestra Google. 29,8 kilómetros es lo mismo que 29,78 kilómetros por segundo. Y esa vendría siendo como un poco la velocidad media. ¿Por qué? Porque la Tierra no se mueve en un círculo perfecto alrededor del Sol, es un poco elíptico, ¿ya? Entonces, cuando está más lejos se mueve más rápido y cuando está más cerca se mueve un poquito más lento. Pero como en promedio, esa vendría siendo la velocidad de traslación. Entonces, imagínense cuánto es un poco esta velocidad. 29 kilómetros por segundo, ¿ya? 29.780 metros por segundo. La Tierra va a una velocidad tremenda alrededor del Sol. Muy grande. Ahora, habíamos hablado de, esto lo sacamos usando el valor de la fuerza de gravedad. También se puede comprobar un poco y ver que todo calza más o menos. Voy a borrar todo esto.
Borrar todo esto. Esto es simplemente juntar gravitación universal, o sea, la ecuación de la gravitación universal, con eh, lo de movimiento circular que nosotros conocíamos, ¿ya? Y ahora vamos a calcular el mismo dato, estos 29.800, de otra manera, sabiendo lo siguiente, la velocidad angular, la velocidad W de la Tierra. ¿Cómo puedo saber el W de la Tierra, así directamente? Yo sé que eso era igual al ángulo partido el tiempo que se demora. ¿Cómo sé cuánto se demora la Tierra alrededor del Sol? Sin utilizar BT. No quiero utilizar la velocidad tangencial. Se puede, pero no quiero utilizar. Así por definición. ¿Cuánto se demora la Tierra en dar una vuelta alrededor del Sol? Mm, mm, mm. Un año, pues chiquillos. ¿Ya? Entonces, el ángulo es una vuelta completa, vendría siendo 2pi, y el periodo, en este caso, en que se demora en dar una vuelta, vendría siendo 365 días. Ahora, pues, ese no es el dato exacto, es 365 días con 6 horas. A ver, ¿cuánto tarda la Tierra en dar una vuelta al Sol? Con 6 horas, ese es con 6 horas. 365 días y 6 horas. Eso se demora la Tierra alrededor del Sol, que es en el fondo la duración de un año. Ahora, por culpa de esas 6 horas es que existe el año bisiesto. Ya lo que hacen las personas, bueno, lo que hace como el mundo es que dijo, ah, ya el año va a ser de 365 días, le cortamos las 6 horas y cada 4 años agregamos el 29 de febrero, por si acaso. Si es que no sabían por qué existía el 29 de febrero, es por culpa de estas 6 horas adicionales. ¿Ya? Eh, entonces, ¿qué hacemos? Esto lo tenemos que transformar a, eh, ¿cómo se llama esto? Lo tenemos que transformar a segundos para poder hacer el cálculo. Entonces, si yo sé que se demora 365 días y 6 horas, primero partamos transformando todo a horas. días, 365 días por 24 vendría dando un total de 870, no, 8.760 horas, y si agrego esa me quedaría 8.766 horas. Y eso lo multiplico por 60 y sé que 8.766 por 60, tengo un total de 5252960 minutos, y lo vuelvo a multiplicar por 60 para saber los segundos. Eso me da un total de 31.557.600 segundos. ¿Ya? Entonces, eso es el tiempo que demora la Tierra alrededor del Sol en darse una vuelta completa. ¿Ya? Una vez que usted ya sabe eso, tiene el W,
Y el W vendría siendo 2pi dividido ese numerito, 31.557.600. Entonces, eso lo mete a la calculadora, una calculadora cualquiera, 2 por 3,14 dividido 31.557.600. Y eso le va a dar que el W vale 1,99 por 10 elevado a menos 7. ¿Ya? Esa es la velocidad angular, eso está en radianes por segundo. Velocidad angular de la Tierra alrededor del Sol. Obviamente una velocidad angular muy lenta porque se demora una vuelta, se demora un año en darse una vuelta, es algo muy lento, no es como, no sé, pues el ejercicio del reloj que yo les mandé, el segundero se demora un minuto, el minutero una hora, el, el horario se demora 24 horas, no, esto se demora un año completo en darse una sola vuelta. Y eso podemos sacar la velocidad tangencial, yo, que es igual a W por R. Ya entonces va a ser 1,99 por 10 elevado a menos 7 por el radio que era 1,496 por 10 elevado a 11. ¿Ya? Entonces fíjese que debería dar aproximadamente el mismo número. 1,99 por 1,496. Me da 29, no, 2,977 por 10 elevado a 4. Y eso vendría siendo 29,770 metros por segundo. Y si se fijan, es 29,7 kilómetros por segundo. Entonces, utilizando estas dos formas, acabamos de ver cómo nosotros podemos ir calculando las velocidades de las órbitas. Por un lado lo hicimos calculándolo con la fuerza de gravitación universal, que nos dio 29,78, y el otro lo usamos directamente por la materia de movimiento circular, y nos dio que va a 29,7 kilómetros por segundo. Si se fijan, la diferencia es un solo decimal. ¿Por qué pasa esto? Es porque los pequeños aproximaciones que vamos haciendo, por ejemplo, acá yo aproximé pi lo usé como 3,14, solamente tienen más decimales. Y aparte que las cosas no es un círculo perfecto, recuerda que es una elipse. Entonces eso es lo que provoca un poquito de error en el cálculo. Obviamente los físicos que se dedicaron a esto en su momento, utilizan todos los decimales, utilizan computadoras, las computadoras de la NASA para hacer estos cálculos, no una calculadora de mano. Y aparte utilizan los datos reales, pues. Ellos ven la curva de la Tierra alrededor del Sol exactamente y ese estilo de cosas, ¿ya? Los de la NASA hacen todo ese trabajo, que ya vendría siendo un poco como astrología. Si se da cuenta, en sí la astrología empieza a utilizar como todas las materias de la física. Acá utilizamos la fuerza, masa por aceleración, movimiento circular, gravedad, un montón de cálculos. Imagínense que esto es la teoría antigua de cómo funcionaban las cosas. Esta es la teoría de gravitación universal de Newton, la cual ya a esta altura ya está obsoleta. Ahora, se enseña porque es como la primera forma en que pudieron modelar el movimiento de los planetas y el movimiento del universo. Que lo que pasó, que pasaba es que habían ciertos fenómenos que la teoría de gravitación de Newton no podía explicar, que en el fondo que estos cálculos empezaban a fallar, ¿ya? Y para eso es que llegó Einstein y con su teoría de la relatividad general, que esa es la que está vigente, que es la exacta, pero para eso usted tiene que aprender mucho más física,
y ser mucho más bueno en matemática como para poder utilizarla y entenderla. Ahora, si todo va bien, quizás de aquí a fin de año alcanzamos a ver como los planteamientos generales que hay de la teoría de la relatividad de Einstein, pero esto ya nos da como vaya nomás, Matías, el primer vistazo a lo que realmente fue, ¿ya? Entonces, guarde la clase de hoy día, la voy a subir a YouTube después y empieza a estudiar cómo hacer los cálculos. Les voy a dejar una tarea para que vayan soltando la mano. Calculen, eh, calculen esto mismo, pero sí, vayan nomás los del tercero, así ya la clase ya terminó la parte teórica, ya estoy como hablándoles, ¿no? ¿Ya? Eh, chao, chiquillos. Les voy a dejar como una mini tarea que no la voy a revisar, pero es como para que vayan soltando la mano con los cálculos, ¿ya? Calculen gravedades, calculen velocidades tangenciales, como para poder ir haciendo orbitación, chiquillos, ¿ya? Eso, que, profe, ¿no retomará el PREU? Sí, lo voy a retomar. Lo voy a retomar la semana que viene, pero les voy a cambiar el horario, por si acaso, porque ya no puedo hacer los PREU en la tarde. Va a tener que ser más temprano, en la mañana, en algún momento. Tengo que revisar el horario de los dos cuartos para ver cuándo tienen libre los dos y ponerle la clase. ¿Ya? Eso, chiquillos. Cuídense. Nos vemos en límite, los que tienen límite. Y si no, nos vemos la otra semana para los demás. Que estén bien, chiquillos. Chao. Chao.